Un gusto para mí poder estar aquí en esta reunión para poder compartir el tema Un líder de influencia hasta el final. Agradezco a Aleph University por la invitación que nos ha extendido para participar de esta conferencia. Sin duda, Dios nos reúne con propósitos grandes. Al exponer este tema, voy a usar como referente a Samuel, el juez, sacerdote y profeta del antiguo Israel. Me referiré a Samuel no porque haya sido una persona perfecta, sino más bien porque vivió una vida de integridad moral y espiritual que le permitió tener una influencia en toda su nación. En el primer libro que lleva su nombre, el primer libro de Samuel, el capítulo 3 y el verso 20, aparece aquí una frase que considero que es célebre. Dice el texto: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Qué tremendo testimonio! Considero un testimonio impresionante que toda una nación reconozca el liderazgo espiritual de un hombre. Mis amigos y amigas, aunque la historia de Samuel se remonta a milenios, toca aspectos del liderazgo que trascienden el tiempo y que creo hace bien poder considerarlos en una ocasión como esta. Lo primero que quiero destacar es que Samuel supo cómo enfrentar las crisis y manejar el cambio. Crisis y cambios, dos conceptos o situaciones que se dan en el liderazgo y que necesitamos saber manejar. Samuel tenía un testimonio brillante, un reconocimiento público y un raudal de experiencias que cualquiera desearía. Sin embargo, como todo mortal, enfrentó el paso raudo de los años y vinieron a él los ancianos de Israel y lo confrontan diciendo: tú eres ya demasiado viejo, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Sin duda que estas palabras sacudieron el corazón de este viejo profeta. No era para menos. Había invertido toda su vida al servicio de la nación y ahora vienen y le dicen: tú ya no nos sirves. Pregunto en esta hora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si los ancianos de la iglesia o el comité ejecutivo de la organización a la que pertenecemos viniera a nosotros y nos dijera: queremos desvincularte de tu función porque no reúnes las características o el perfil del líder que necesitamos? Queremos a otra persona. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Pero la pregunta es: ¿cómo reaccionó Samuel?
y por supuesto que pudo haberle dado lugar a la angustia, a la amargura, al resentimiento. Pero lejos de eso, Samuel asumió una actitud de liderazgo que lo convirtió en un agente de cambio en medio de la crisis. Fíjese que luego del impacto que produjeron en él las palabras de los ancianos de Israel, la Biblia dice que él buscó a Dios en oración. Mis amigos y amigas, quienes llevamos tiempo en el ministerio, sabemos que este es un oficio honroso. No hay otra honra más grande que dedicarse al ministerio, pero sin embargo es una tarea complicada. ¿Por qué? Porque los valles que aparecen en el camino son una realidad. Y es muy probable que todos quienes estamos aquí en esta reunión, en algún momento de nuestro servicio, es probable que hayamos enfrentado situaciones complejas. Pero Samuel nos enseña que en esos momentos de crisis, cuando el día está oscuro, cuando la tormenta arrecia, debemos ir a Dios en oración y esperar en Él. Es a través de la oración, en esa intimidad con Dios, que nuestra visión se aclara en medio de la crisis. Somos renovados, inspirados a seguir adelante. Y de esa manera, las crisis se transforman en un factor de crecimiento para el líder. Reitero, cuando los ancianos de Israel le dijeron a Samuel, queremos otro líder, él se refugió en Dios a través de la oración. Pero fíjense que Samuel no solo oró, sino que además tuvo la capacidad de manejar el cambio en medio de la crisis. Y si no se hubiera levantado para guiar al pueblo a hacer las transformaciones que se requerían en ese momento, es probable que no le tuviéramos en la galería de los grandes líderes de Israel. Pero él no se aferró a la posición que tenía, no defendió su cargo, no. Más bien fue flexible y guió a Israel en el más grande cambio que ha experimentado en toda su historia, pasar de una teocracia a una monarquía. Mis queridos consiervos, de la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos para hacer los cambios que sean necesarios cuando lideramos. El liderazgo es dinámico. Por ello, en el ejercicio de nuestra labor es necesario detenerse una y otra vez y preguntarnos
si lo que estamos haciendo está dando los resultados que esperamos o no. Y si es necesario cambiar de ruta, hay que hacerlo. Como líderes de la iglesia, tenemos que ser firmes en cuidar los principios bíblicos, porque estos no son negociables. Pero debemos ser flexibles en cuanto a los métodos y estrategias, porque hay sistemas que ya no funcionan en nuestro tiempo y tienen que ser cambiados o sufrir un proceso de perfeccionamiento. De lo contrario, el liderazgo se torna anacrónico, legalista y descontextualizado. Fíjese que me he preguntado varias veces, ¿qué es lo que ha ocurrido con esas iglesias que en el pasado fueron focos de grandes avivamientos espirituales en Europa y aquí en los Estados Unidos? Me he preguntado más de alguna oportunidad, ¿dónde están esas iglesias que en el pasado impactaron naciones enteras a través de las misiones, la evangelización y la acción social? Y permítanme una reflexión muy personal. Me da la impresión que por no haber tenido la capacidad de renovarse y cambiar, cayeron en el status quo hasta el límite de perder su influencia. Y otras hoy son simplemente parte de la historia. Mi preocupación es que en nuestras naciones latinoamericanas ocurra exactamente lo mismo. Fíjese que la iglesia a la que pertenezco en Chile es en gran medida un legado de los misioneros que salieron de Suecia, fruto del avivamiento pentecostal al principio del siglo XX. Pero creo que hoy necesitamos cambiar ciertos paradigmas y por sobre todo necesitamos con urgencia un nuevo toque renovador del Espíritu Santo, o corremos el riesgo de estancarnos, vegetar y finalmente dejar de ser trascendentes. Pero somos nosotros los líderes quienes primeramente debemos mantenernos en una constante actitud de renovación. Pablo, el apóstol, dice, antes bien, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y según el mismo apóstol, debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar, y yo diría, para cambiar nuestra manera de liderar.
Porque la batalla más grande que enfrentamos no está en nuestro mundo exterior, sino en nuestra mente. Es en ella donde se levantan estructuras y esquemas que van limitando nuestro desarrollo y nublando nuestra visión. Mis amigos, Samuel supo cómo hacer frente a las crisis y manejar el cambio. Ahora paso a otro punto que considero también importante. Samuel supo cómo manejar el relevo. El liderazgo de hoy requiere formar líderes sucesores que posean no solo conocimientos teológicos y competencias de gestión, sino también que encarnen un verdadero carácter de un seguidor de Cristo. Siguiendo la recomendación de Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto tiene que ver con dos cualidades esenciales que deben tener quienes se dedican al ministerio: un carácter íntegro, irreprensibles, y habilidades y competencias. Dos cualidades indispensables. Queridos pastores, que nuestra mayor honra sea formar discípulos de acuerdo al estándar de Dios y verlos llegar a esos lugares que nosotros solo hemos podido soñar. Por eso, cuando volvamos a nuestras casas, busquemos a nuestros Timoteos, invirtamos tiempo y recursos en empoderar y validar a la nueva generación de líderes. Porque hubo alguien que nos pasó la antorcha cuando nosotros nos iniciábamos en el ministerio, pero la carrera no concluye con nosotros. Ahora nos corresponde entregar la posta a otros porque la carrera continúa. Seamos pues como Samuel, hombres comprometidos con mentorear a otros y que saben entregar la antorcha en el momento adecuado. Y lo tercero y último que deseo señalar es que Samuel supo aceptar su nuevo rol. Fíjese que Samuel no se retiró, no se jubiló, solamente cambió de rol ministerial. Dejó su ministerio público de juez e intensificó su ministerio privado. Dejó los viajes por las ciudades de Israel y entró a la cámara secreta. Queridos, el mayor reto de un líder es estar sujeto a la voluntad de Dios, aceptando lo que Él determina para su servicio en cada estación de su vida. Amén. Así que, de la misma manera como es importante tener la convicción de haber sido llamados por Dios al ministerio cuando iniciamos nuestra carrera, también es fundamental tener la seguridad de estar ejerciendo en el lugar asignado por Dios
cuando el tiempo ha transcurrido. Cuando Samuel envejeció y el pueblo dijo: tú no nos sirves, Dios dijo: este es el hombre que yo ando buscando para que sea un intercesor y un mentor de otros. Y Samuel, mis amigos, pasó a la historia como un intercesor y como un mentor. Hizo de la oración su prioridad y formó una escuela de profetas. Aleluya. Queridos consiervos, que nuestra prioridad sea buscar cada día más cerca al Señor, y que también nuestra prioridad sea trasvasijar por gracia lo que el Señor por gracia nos ha dado a otros. Esos otros son nuestros discípulos. Al concluir mis palabras, permítanme que parafrasee el discurso de Samuel en ese día memorable cuando ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Samuel dijo delante de todo el pueblo: estoy aquí delante de ustedes, un hombre viejo y canoso. Les he liderado desde mi juventud hasta el día de hoy. Pero ahora les pregunto delante de Dios y del rey que acaba de ser ungido, ¿sí les he robado algo? ¿Alguna vez les he estafado? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez les he mentido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Y el pueblo contestó: no, nunca nos has engañado, nunca nos has mentido, nunca nos has oprimido, nunca has aceptado soborno alguno. Y Samuel agregó: Dios y el rey son mis testigos que entrego hoy mi responsabilidad política con las manos limpias. ¡Qué testimonio más impresionante! ¡Qué ejemplo más maravilloso! Digno de brindarle a Samuel un reconocimiento póstumo. La corona de todo lo que hemos visto de Samuel, mis amigos, es que cerró el ciclo de su liderazgo público con la conciencia y sus manos limpias, cuidando su testimonio hasta el final de su vida. Mis amigos, amigas, en esto se resume el verdadero éxito de un líder: llegar a la última estación de su viaje con la autoridad moral para catapultar a la próxima generación. Por eso, este es el llamado urgente de esta hora: que en esta sociedad carente de líderes creíbles nos convirtamos en referentes de integridad moral y espiritual en nuestras naciones. Que este sea el mensaje que nos llevemos de esta conferencia aquí en Miami, que la integridad sostenida en el tiempo
es lo que le da credibilidad al líder para que termine su carrera siendo un agente de influencia hasta el final. Señoras y señores, muchas gracias.